Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 40 de Proponiendo. Y hoy día tenemos además, como para festejar, la presencia de un amigo y aparte, por supuesto, la presencia de César siempre. César, ¿cómo estás? Bien, Guido, bien, Pepe, gusto de verte después de tiempo. Solo te veía por televisión, ahora igual, ¿no? Pepe Salardi, el ex ministro de Economía, ex ministro de la Producción, ex presidente de Oye, un montón de cargos, maestro. Qué bien, caramba. Estamos justamente con Pepe para conversar sobre temas vinculados a la economía peruana, a su gestión, a su visión y a sus ideas de propuesta. Por eso está en Proponiendo. ¿Ok? Damos inicio al programa de hoy día agradeciéndole a Pepe su tiempo. Pepe, bienvenido a Proponiendo. No, gracias Guido, gracias César. Como bien dices, es grato estar con amigos después de tiempo de verlos. Ya son más de 3 décadas que nos conocemos, así que grato poder compartir y conversar con ustedes en este espacio que cada vez teniendo más éxito, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres arrancar, César? Sí, Pepe, Guido. Mira, el tema es explicarle a la gente cosas que le interesan. Vamos a hablar mucho de macro, pero la idea es traducir al ciudadano común y corriente. Y una primera inquietud es el tema del tipo de cambio, Pepe. Se ha caído y la idea es que nos explique cuál es tu visión. ¿Crees que se recuperará? ¿Razones por las cuales se puede recuperar? ¿O crees que estancará los niveles actuales? Sí, bueno, de hecho las exportaciones vienen avanzando a buen ritmo este año, ¿no? Tal como vamos, creo que vamos a seguir batiendo récords en materia de volúmenes exportados totales y puntualmente esa mayor oferta de ingresos de divisas está generando también una presión a la baja en el tipo de cambio, ¿no? De hecho, eso puede llevar a que se corrijan las expectativas que habían hacia fines de año. Bueno, es bueno que el Perú siga, digamos, avanzando con una balanza comercial positiva, que sus productos sigan yendo a diferentes destinos en el mundo. Y bueno, y también se suma la política responsable que tiene el Banco Central siempre en salvaguardar, ¿no? Con esa llamada flotación sucia también que hay dentro de la intervención del mercado cambiario para ver el momento en el cual debe actuar con compras o ventas dependiendo de digamos, la tendencia que tenga el dólar en el mercado, ¿no? Este mes también es particularmente estacional en materia de que se pagan gratificaciones, ¿no? Y hay todo un tema también de ingreso adicional, con lo cual un poco este efecto de oferta y demanda genera presiones para el tipo de cambio, ¿no? Hay que ver cómo vamos avanzando en los próximos meses, cómo se va calentando el ciclo electoral. A veces también históricamente los ciclos electorales también juegan un factor. Esperemos que no se levanten muchos riesgos en ese proceso, de tal manera que la normalidad de la estabilidad de la divisa continúe, ¿no? Un sol que hay que destacarlo, se viene apreciando, es de las monedas más fuertes de la región, ¿no? Y es bastante valorado por décadas, sobre todo bien complementado con la excelente política monetaria que tiene el Banco Central adelante, ¿no? Pepe, Pepe, cuando ahora, tú... pero, esa caída de 3,70 a 3,53, 3,52, el Banco Central no actuó. ¿Crees que estuvo en lo correcto de esperar o ya ha habido un perjuicio al exportador o el tipo de cambio bajo? Ha ido mirando también, de hecho el mundo ha estado bien convulso, ¿no? Vieron varias medidas en el camino, recordemos lo que pasó con los anuncios de los aranceles, eso también generó bastante distracción en muchos aspectos. Esperemos que eso tienda un poco a normalizarse, en todo caso que el impacto sea lo menor posible para nuestros exportadores, sobre todo el mercado estadounidense. Vino todo el ciclo, por suerte, muy corto de la guerra que hubo, ¿no? Con las complicaciones que tuvo y las alertas que se generaron, pero esos tipos como que ya se han pasado, ¿no? Ahora esperemos. Entiendo, el Banco Central también ha ido monitoreando bien la tasa de interés de referencia, la fue recortando un cuarto de punto en semanas atrás, va viendo el momento oportuno, porque siempre también tiene la mirada en la inflación, ¿no? Que es el objetivo final de mantener la estabilidad de la moneda, ¿no? Por eso un poco va conjugando todas las variables. Pepe, al principio de año nosotros nos atrevimos, a diferencia de todos los demás, a decir que el PBI de este año pensábamos que iba a crecer 4 puntos. Al poco tiempo vimos que tú también pensabas más o menos lo mismo y después vino lo de Trump y todo el mundo comenzó a tirar abajo la perspectiva cambiar, del PBI. Sin embargo, como tú muy bien acabas de señalar, ya un poco los temores y las inseguridades y la guerra comercial, salvo Trump que está atacando, ahora atacaba a Corea del Sur y a Japón y los está amenazando, pero lo que pasa es lo que quiere
llegar a un cierre también con ellos, ¿no? Ujú. ¿Tú te sostendrías en tu perspectiva de 4 para este año? O sea, digamos, como venía la economía ya desde los últimos trimestres del año pasado, permitió un poco augurar ese crecimiento. Pero yo creo que en el inicio de año incluso las proyecciones iban alrededor de 3, habían posiciones más conservadoras. El mismo Banco Central había empezado con 2.9, pero hacia febrero ya elevó la perspectiva a 3.2. También el Fondo Monetario vino una misión de 2.6, la pasó a 2.9. Conversaron con nosotros para un poco ver los diferentes lineamientos que estamos planteando para este año. Claro, yo decía, ceteris paribus, si no nos movemos nada, esas proyecciones se van a cumplir, pero nosotros tenemos todo un plan de acción que va a buscar gatillar el crecimiento económico y es un poco lo que le fuimos explicando, ¿no? El shock de inversiones, el shock de desregulación, son varias medidas que se atacan desde varios frentes y también las expectativas empresariales venían caminando muy bien. Eso incluso nos juntamos con el presidente del Banco Central. Él también tenía, cuando hace esa elevación de la perspectiva de crecimiento, veía el año de manera muy favorable en base a la conversación que tuvimos. Y bueno, como que se iban alineando los temas y esperando que conforme avancen los trimestres, igual había también una estrategia de tomar ciertas medidas en el segundo semestre para gatillar ciertos crecimientos, ver una buena segunda temporada de pesca, ver ciertas actividades puntuales que ayudarían también a complementar ello. Sumado a que el agro también viene caminando muy bien, viene con tasas de crecimiento importantes, pese a este problema arancelario, el agro ha seguido avanzando y está creciendo y los volúmenes exportados este año podrían moverse entre 14.000 y 15.000 millones de dólares, otro récord histórico. Exacto. Entonces, toda una configuración interesante. El tema es que yo he visto hace unos días la nueva encuesta de expectativas empresariales y estas han retrocedido. Y siempre, lo sé más que nadie, el tema de las expectativas en la economía. Los temas políticos, sobre todo, ¿no? El tema político, ha habido ciertas señales que de repente han frenado un poco esa dinámica importante que se iba dando. Llegar a 4%, todavía hay tiempo para hacerlo, pero va a depender mucho de cómo se gestiona esto en el día a día y cómo se trabaje conjuntamente y de la mano del sector privado. Era parte de la estrategia que tenemos nosotros. Por eso trajimos a los gremios a la mesa para conversar, para hilvanar diferentes medidas e ir en equipo tratando de acelerar el crecimiento, porque yo soy convencido, al igual que tú, creo que la economía tranquilamente, con una buena gestión, con ciertos ajustes y cierta desregulación, podría caminar a tasas más allá del 5% sin problema, ¿no? Sin problema, yo estoy de acuerdo contigo totalmente. Y el déficit fiscal, ¿cómo es el tema del déficit fiscal? Eso sí es del MEF. Endémico, ¿verdad? Sí, hay varias aristas allí, ¿no? De hecho, nosotros hemos incumplido la regla durante 2 años seguidos. Este año también parece que se va a incumplir según lo que hay proyecciones, pero vamos a ver igual de repente el último tramo del año podría traer sorpresas porque los ingresos están creciendo bastante bien desde lo tributario, eso también ayuda el ratio ya de por sí solo, digamos, y ir ajustándose en estos meses y el índice de segundo semestre a niveles de 2.5%, porque recordemos que lo que infla el déficit el año pasado, tus amigos de Petroperú, que bien tú siempre los mencionas, César, eso fue lo que un poco gatilló el déficit en la segunda etapa, entendiéndose que esa situación estaría controlada, pero ya está saliendo varias noticias que van un poco en contra de ello, no hubiese habido problema para seguir en esa línea de acción, ¿no? De hecho, sí. Con respecto al déficit, sobre la ley de agraria 2.0, ley Klimper 2.0, el Consejo Fiscal ha criticado. ¿Cuál es tu posición respecto a la ley de promoción agraria? Mira, yo sí soy un convencido desde mi punto de vista de que los incentivos se tienen que dar. O sea, lamentablemente el Perú en materia de competitividad está muy rezagado. Sí, el tema del agro puntualmente, si hay una ley que marcó el camino y que demostró que con esa ley realmente abrigada también de otras cosas como son el tema de los TLC y otros avances en infraestructura que se han dado en los últimos 20 años. Todavía tenemos una brecha grande, pero algo se ha avanzado. Sin duda permitió tener los resultados que tiene hoy día el agro. O sea, el agro pasó de exportar pues, cerca de 3.000 millones de dólares o un poco menos a casi 13.000 como fue el año pasado. Entonces hay un impacto a lo largo de 2 décadas que esta ley ha fomentado y ha generado que también tengamos productos estrella, que estemos incluso próximamente ya quebrando y superando a Chile en exportaciones de ciertos productos, algo que era impensable décadas atrás, ¿no? Chile era nuestro referente y nuestro espejo, y Perú avanzó y ha posicionado productos como primer exportador mundial, como que son los arándanos, ¿no? Los espargos y otros más que están en el puesto 2 y 3 que nos ponen a la vanguardia en ese sentido. Entonces, en esa línea, yo creo que este nuevo impulso, para mí particularmente era necesario porque falta todavía seguir con el eslabonamiento de poder jalar también a la pequeña agricultura, que es el otro punto que falta. Y la ley tenía ciertos matices en ese sentido de apoyar y tener todo este encadenamiento productivo interesante,
para dar una segunda ola de crecimiento en esa línea de acción. También recordemos las complicaciones logísticas que se dan, los problemas con las carreteras, la poca conectividad en muchas zonas del país, también afectan al agro, y esos son sobrecostos que se afrontan, lamentablemente. Entonces, si estuviéramos en el mejor de los mundos, porque los detractores te dicen, no más tema de estos incentivos se deben quitar porque afecta a la recaudación, ya se va a hacer el tema de los proyectos, la conectividad, sí, pero ¿cuándo? ¿No? La pregunta es, el Estado no reacciona muy rápido ni a la dinámica al respecto. Cuando todo eso esté listo y la cancha bien nivelada, en buena hora. Pero si vemos que esa ruta nos ha permitido generar renta importante, traer exportaciones, generar empleo, traer muchas variantes complementarias. Nosotros también en el Ministerio de Agricultura lanzamos un paquete de proyectos de irrigación por más de 20.000 millones de dólares para hacerlos por APP, que tranquilamente te podían generar más de 2 millones de empleo, aportarte 1 millón de hectáreas adicionales y llevarte a las exportaciones a acercarse a los 50.000 millones de dólares. O sea, el impacto realmente es grandioso el que se puede tener con la actividad. Entonces yo creo que en esa línea de acción, y no solo el agro, o sea, tú tienes sectores como la acuicultura y como, por ejemplo, el tema forestal. Son dos grandes sectores en el Perú, prácticamente tiene números muy pequeños en relación a nuestros vecinos del sur y el norte, que teniendo el Perú muchas mayores condiciones y posibilidades de recursos para poder avanzar mucho más en esa línea. Pero en ese sentido todavía los incentivos creo que son necesarios, ¿no? Pepe, los incentivos tributarios, digamos, para lo futuro, en buena hora, ¿no? No hay inversión. Pero tú eres partidario que lo antiguo, que fue abolido por la ley, que promovió el gobierno de Sagastigualdo Mendoza, deberían retornar de 29.5 a 20 nuevamente. Dependiendo, pero obviamente con ciertos, como un poco se plantean, ya no es digamos, no es una concesión gratuita, sino que tiene que ver con jalar otros aspectos complementarios para hacer el incentivo, ¿no? Si esa gran agricultura va a jalar, obviamente, como decía, mediana, pequeña agricultura para poder impulsar y generar nuevos mercados y también motivar nuevas inversiones, en buena hora, porque es una línea de generar un círculo virtuoso en la economía, ¿no? Es como las zonas económicas especiales que también se planteaba, ¿no? Que también van en esa línea de incentivos. Son hoy en día terrenos baldíos donde no tienes nada y obviamente puedes generar una atracción de capital, de poder tener nueva inversión. No tendrás renta en corto plazo, pero vas a generar recaudación por IGB, vas a poder generar empleo y otras bondades como traer know-how y etcétera que te ayudan tecnológicamente a avanzar como país, ¿no? Pueden haber colaterales interesantes que en el suma y resta permite que el Perú se beneficie. Ya cuando las condiciones, como te comentaba, estén mucho más estándares en materia de competitividad, podrás ir quitándolos y podrás seguir avanzando y generando mucho más valor, ¿no? Pepe. Pero con el 20, Pepe, con el 29.5, a los actuales es conseguido la cifra que has tenido el año pasado, que es de 13.000 millones de dólares. ¿Por qué retroceder 29.5 a 20 a la inversión antigua? Por lo menos solo a la nueva. No, generalmente, como te digo, ¿no? Porque no solamente es el incentivo abiertamente o el recorte tributario, sino también generar otras obligaciones complementarias que le permitan gatillar ese impacto, ¿no? De tener la opción de jalar más economía con esa finalidad. Claro, para incrementar inversiones, para incrementar empleo, ahí sí se justifica, ¿no? Así es, totalmente. Esa es un poco la línea, ¿no? Y también para fomentar que los pequeños vayan en la cadena y los comiences a sacar, formalizarlos más, perfeccionarlos técnicamente, ¿no? Ayudarlos a salir a los mercados extranjeros. Hay todo un encadenamiento interesante, ¿no? Pepe, ¿por qué, lo acabas de decir tú, desde dentro, habiendo estado en todos los sectores donde has estado, por qué es tan difícil que se inicien en algunos casos proyectos de irrigación que tienen 30 años, 20 años, sabiendo la virtud extraordinaria de nuestra costa, sabiendo la virtud extraordinaria de la tierra, del clima? ¿Cómo es posible que Chinecas siga ahí durmiendo? ¿Cómo es posible que Magis en su etapa siguiente esté ahí durmiendo? Y así todo. ¿Cuál es la explicación para ti de esta incapacidad extraordinaria de parte nuestra como país? Yo creo que, como bien dice, estos megaproyectos, cuando ya estén a su máxima operación, realmente van a transformar un poco todas las condiciones de generación de empleos y de calidad de vida de la población. Va a ser un motor al costado del de la minería. La minería, totalmente. Y como aporta, va a jalar todo el esquema. Yo creo que parte de los problemas donde se han generado proyectos, por ejemplo, Majes, por dar un ejemplo, fue el caso de quién asumió el rol de concedente, en este caso que fue el gobierno regional, ¿no? Claro. Lamentablemente ya hay muchos cuestionamientos a una descentralización que quizás no ha sido lo eficaz que uno esperaría por diferentes razones.
Además, se han destinado muchos recursos que no se han invertido de manera eficiente. Y también hay un serio tema de debilidades y capacidades técnicas de los equipos con los cuales contaban los gobiernos regionales. La alta rotación, también obviamente los gobiernos regionales se paga un menor nivel salarial en relación a lo que puede ser Lima como centro y no tienes las mismas capacidades. Entonces vas a una línea de concesionar, traes a un concesionario de estándar importante que lo tienes para poder avanzar en la ejecución del proyecto, pero lo que son las tareas que tiene que cumplir, en este caso el concedente, no prosperan y se atrasan, no se entregan los terrenos, no se logran hacer el ABC del proyecto, no se prueban los expedientes técnicos de manera oportuna. Se invaden los terrenos antes de hacer el proyecto. Se invaden los terrenos, no hay un control del Estado en ese sentido y la situación se complejiza, ¿no? Y el proyecto, y así esto lo puedes trasladar a varios proyectos similares en el tema agrícola o minero que son situaciones muy parecidas. Entonces, ahí un poco el error concedente falló, eso es como para replantearlo, porque bueno, ahora en la mirada que se tendrían nuevamente y destrabar estos proyectos, es que ese error concedente se le traslada al Ministerio de Agricultura. Sin ser tampoco un ministerio que esté muy equipado todavía para ese tema, hay que reconocerlo, porque no tiene mucha experiencia en temas de APPs, pero bueno, la idea es que vaya en esa línea de acción. Incluso nosotros planteamos una reforma con la cual estos proyectos ya no necesariamente estén en los ministerios, sino pasen a Proinversión, que tiene mucho más músculo para poder afrontar y más expertise este tipo de contratos de concesión. Tiene la posibilidad también de poder traer asesores de primer nivel de talla mundial para poderlos sentar frente a un concesionario que también cuenta con buen respaldo técnico, y así vas avanzando mejor en la ejecución del proyecto. Cosa que no sucede en los mismos ministerios, le pasa, hay mucha rotación de equipo y evidentemente quienes van a estar frente a frente con los concesionarios no tienen a veces las capacidades técnicas o son muy juniors, por decirlo así, y esa situación también te genera problemas en el Estado para poder avanzar, y lo que eso deriva es en tratos directos, en arbitrajes posteriores, que hoy en día el país los está perdiendo. Lamentablemente ha habido una vorágine de perder arbitrajes que nos van a comenzar a pasar la factura, y son inversiones que vamos dejando de hacer en el tiempo, ¿no? Entonces, Chinecas, por ejemplo, también que mencionaba, 4 décadas el proyecto parado, pero por suerte se está avanzando ahí en la línea de poder hacer los estudios para ir, pero igual va a tener todo un trámite importante de... Pero 30 años para hacer el estudio, Pepe. Sí, no, claro, no, pero ahora ya, digamos, desde que se ha tomado, por suerte, que tiene un poco más de un año para llegar a la viabilidad, o sea, desde que ha arrancado la nueva contratación internacional, pero lo que va a ser el reto, lo que mencionaba, ya el tema es mucho terreno invadido, hay que trabajarlo bien para poder un poco liberar esos espacios y para que el proyecto pueda estar a su máxima capacidad, ¿no? Bueno, hacemos un pequeño corte y regresamos. Pepe, te has referido al caso de Maje Siguas. El campamento de Maje Siguas fue una disputa con cobro de $100 millones. Ahora que hay un gobierno con Japón, ¿el $100 millones ha crecido o qué ha quedado? Es que son etapas, ¿no? Yo creo que la parte del G2G va a ser la primera etapa y todavía la segunda etapa creo que está por resolverse, ver, porque ya había un expediente determinado. Recuerdo, fue muy famoso una adenda 13, creo, si más no recuerdo el número que se trabajó en su momento, se discutió largo, prácticamente estaba listo para destrabar el proyecto, pero por una situación política esto se descarriló. Ahora la idea es, se está abordando, se comprometió a Proinversión a apoyar técnicamente, se está en negociaciones nuevamente para traer a la mesa Cobra, ¿no?, al concesionario. El gobierno regional cedió su rol concedente al Midagri y se está trabajando de manera conjunta, que espero se pueda solucionar y ver la mejor vía para ver si se logra partir en proyecto lo que resta, digamos, la concesión en 2 partes, una parte que se puede hacer todavía conforme estaba configurado inicialmente y una segunda etapa volverse a licitar, o si todo va a quedar en la integralidad. Es un tema que técnicamente se está resolviendo, digamos, ¿no? Pero la idea es un poco, si ya se avanzó tanto en el esquema, yo creo que esa ruta sería la más corta para lograr avanzar con lo que es más que todo. Y las hidroeléctricas que habían programado junto con el proyecto, ¿en qué quedaron? Es un buen punto. ¿Mario se retiró o se quedó? No, ese es un buen punto que no... O sea, ahí esa parte sí no. Solamente el momento que me tocó mirar fue cómo se trataba de solucionar esta problemática y complejidad que había de la concesión propiamente dicha, ¿no? Pero sí, con lo que genere recursos tranquilamente se puede tener infraestructura complementaria y generar más beneficios para la región, ¿no? Y ya que estamos hablando de este proyecto y con el permiso de Guido, dale, por un minuto, Olmos, Pepe. Olmos. Ahora, se discute, ya se acaba, creo, en septiembre el contrato de concesión. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Totalmente, sí. Pero, digamos, si mañana entra un nuevo concesionario,
¿qué se espera de esos nuevos concesionarios? O sea, el nuevo, lo que tiene que hacer, El problema del dragado no lo hace un nuevo concesionario, sí, no es económico. pues lo va a tener que hacer. O sea, de hecho, yo creo que la presa, no soy experto en la materia, pero por lo que entiendo, la presa, por decirte, tiene que tener 80 metros de altura y se llegó a la mitad, ¿no? Entonces, y eso también ha generado el problema que no estés muy, digamos, en buena posición cuando haya los embates naturales y se te genere toda la sedimentación de la presa. De hecho, el dragado lo vas a tener que hacer, pero lo que tiene que ser un nuevo concesionario indudablemente es hacer el recrecimiento urgente para poder operativizar de la mejor manera todo lo que es Olmos como proyecto, ¿no? Pero en el interín, la distribución del agua va a ser tal cual es actualmente, ¿no? Sí, claro, lo que se va a ver es quién lo va a administrar. Creo que en esa discusión se está en este momento, según he visto las noticias, el contrato termina en septiembre. Es cierto que el concesionario, hay tema que hay que hacer liquidación contractual, no es un tema que se va al día siguiente, pero yo entiendo que están viendo, tomando cuál puede ser la mejor opción para que él tome la posta a un administrador temporal, digamos, del proyecto hasta que llegue el nuevo en base a lo que va a sacar adelante por inversión, ¿no? Que le están dando el encargo para que genere la nueva licitación internacional y tenga un nuevo concesionario con esta mirada de las obras complementarias que se tienen que hacer y también lo que puede ser de tierras que quede remanente por vender, ¿no? Todo eso lo tiene que trabajar. Dime una cosa, Proinversión, después que tú saliste, me llevo la sensación, corrígeme tú, corrígeme César, que la han desmantelado un poco o la quieren desmantelar. No hay una animadversión política de parte de ese señor que no te quiere mucho, que es el nuevo ministro de Economía. No, es una buena relación con Raúl. No, sí, el equipo sigue, ¿no? El equipo continúa. Es un equipo que en realidad, yo tuve todo el apoyo del equipo porque es una entidad con más de 2 décadas, hay mucho conocimiento allí, un equipo técnico bien formado. Y el equipo continúa y es clave, es una de las islas también tecnocráticas que tiene el Estado, que es muy especializada y que tiene que continuar. Estos meses no han habido adjudicaciones porque era propio del ciclo de los proyectos, pero ya en julio empiezan a darse adjudicaciones importantes, ya viene la longitudinal de la Sierra Tramo 4, un proyecto de 1.500 millones de dólares que va a unir 5 regiones en la Sierra Central, es un proyecto importantísimo. Viene también la operación y mantenimiento de un hospital que es el de Villa El Salvador, ¿no? Y así se están sumando proyectos en corto plazo que ya poco van encaminándose a lo que va a ser la meta para este año de adjudicaciones cercano a 8.000 millones de dólares. También Matarani se está firmando una adenda ahora en julio para poder ampliar el puerto, van a entrar 700 millones de dólares más de inversión privada a cambio de un plazo adicional. Entonces yo creo que sí, el equipo sigue allí, está avanzando muy bien. Parte del equipo que me acompañó al MEF ya retornó también a Proinversión para seguir en esa línea y atacar todos los ámbitos que se tienen, ¿no? Tanto APPs, obra por impuestos, como los proyectos en activos, ¿no? Que son las 3 modalidades que se trabajan allí. El Tren Macho, nunca entendí en qué quedó al final. Ya se firmó el contrato, ya Pero del Tren Macho no tenemos nada todavía, aparte de un contrato firmado. No, está el contrato firmado, lo que toca ahora por proceso es que se haga en estos meses el cierre financiero, ¿no? Para levantar los capitales, es un proyecto de cerca de 500 millones de dólares. Y adicionalmente de ahí ya viene todo elaborar el expediente técnico, pasar el estudio ambiental y yo creo que el próximo año hacia fines, a más tardar, debería estar empezando a sellar las obras, ¿no? O sea, todo el proyecto para... Porque habría que conectar ese Tren Macho con el tren Central. del Cusco, ¿no? O sea, para tener todo un eje ahí y que pase cerca de Choquequirao, ¿no? O sea, sería ideal, ¿no? Sí, hay que ver los trazos. Quepayato, Choquequirao, ¿no? Aprovechar todos esos espacios. Sí, de hecho, Perú tiene que volver a avanzar en ferrocarriles, ¿no? Definitivamente. ¿Tú crees en eso? Sí, totalmente. Si bien van a ser más difíciles de hacerlos hoy en día porque también el mundo ha cambiado y ya no es tan sencillo, o sea, la ejecución tiene toda una dinámica distinta, una serie de permisos que afrontar, pero en un momento fue referente en el tema de ferrocarriles y con el tiempo se comenzó a desarmar la red ferroviaria, entonces hay que comenzar a ver, hay un tren importante minero que va dando Abuelas a Marcona que también lo tiene, el MTC ya tiene la viabilidad, creo que va por APP, va a ser importante ello. Acabamos de ver el acuerdo que firmó China con Brasil para el tren. Eso a mí, te digo con toda honestidad, me da vergüenza. Mira la palabra que uso, me da vergüenza y hoy día lo comentábamos en Exitosa. El Perú resulta que, ¿no? Se entera de que en Brasil se han reunido representantes de China y de Brasil y han decidido hacer el tren bioceánico. Oye, pasa por el Perú. Ah, no te creo.
creo. Y los peruanos están enterados. El ministro de Relaciones Exteriores ha hablado de que vamos a ver si hay áreas protegidas por donde va a pasar el tren, pero no sabe por dónde va a pasar el tren. El único que sabe dónde va a pasar el tren es el representante chino. Sí, yo creo que sí, es cierto, sí he visto un poco la posición en ese sentido, pero yo creo que hay que mirarle un poco como dice, el medio vaso lleno y el vacío, ¿no? La otra parte. Lo bueno es que se avanza con unos estudios. Hace mucho tiempo se habla de este tren. Sí, claro. Hace mucho tiempo que se habla y hay ya unos ejes definidos estratégicamente, geopolíticamente también. Ya tenemos Chancay, que es una realidad, y hay que ver cómo podemos maximizar ello. Y también la interconexión con Brasil para aprovechar también carga de ida y vuelta y que nuestra selva también tenga mucho más posibilidad de desarrollo. Pero yo le exigiría a Brasil algo que es muy importante. Porque Brasil se va a beneficiar porque va a poder sacar su soya y su carne a China. Así es. ¿Cierto? Totalmente. Ya, ¿y Perú? Sí, hay que ver un poco la retroalimentación que podemos vender nosotros hacia ellos. Yo volteo y le digo a Brasil, oye, ¿me haces un TLC donde yo pueda entrar a vender? Porque Perú no puede entrar a vender a Brasil. Hay un TLC... Toda su protección arancelaria me impide entrar. Sí. Hay un TLC trunco, ¿no? De hace años atrás, que de hecho cuando hubo todo el problema de la vallata y demás, creo que también se frenó. Hay, yo creo, la necesidad de volver a activarlo, negociarlo con toda la apertura y la transparencia del caso, porque es un gran mercado para nosotros, es el mercado de nuestro vecino y claro, es un mercado que estamos dejando de aprovechar con mayor potencialidad. Pero tenemos TLCs hasta con Islandia, sí, y no tenemos un acceso para vender productos peruanos en Brasil. Y ahora con este tren, Brasil va a pasar por encima del territorio peruano con sus productos y va a venderlos en China. Sí. Y nosotros aplaudiendo. No, es que si vemos un poco la dinámica de cuánto, volviendo al inicio, o sea, de hecho, es importante el tener los estudios. Eso es un factor que no hemos avanzado y ahí se definirá el trazo y obviamente si ya pasa por el trazo del territorio peruano habrá que ver las áreas que hay que comprometer, cómo va a ser la línea. De hecho, Perú solo presupuestalmente no tiene la capacidad de afrontar esa inversión. O sea, ese tren tranquilamente es más de 50.000 millones de dólares y, sí, claro, y no nos da la billetera para eso por el momento. Y además tenemos varias infraestructuras en el partidor bastante grandes que también son complicadas ver cómo las vamos a abordar financieramente, da la capacidad fiscal que tenemos. Entonces, avanzar con los estudios que igual van a demorar, tener mejor trazo. Yo entiendo la tecnología que tiene hoy día China va a ayudar mucho para definir bien ello, evitar. Pero el mejor trazo, ahí en la discusión del mejor trazo, debería estar sentado un equipo peruano. Sí, también complementa. De hecho, definitivamente, porque es quien conoce el territorio y quien va a también ver las interferencias o las complicaciones que puedan haber, lo que decía, las áreas protegidas, la zona que se va a pasar, el tema. ¿La inversión va a estar sentado en esa mesa? ¿Están invitados? Por el momento no, pero imagino que cuando comience ya a avanzar va a tener que ser un actor importante porque al pasar por esto del territorio va a tener que en estructuración estar, por inversión, definiéndose la modalidad que vaya a ser, ¿no? No sabemos todavía cómo se va a abordar financieramente. De repente para China y Brasil tan estratégico que pueden coberturar buena parte del mismo, no lo sabemos. Todavía digamos, hay que echar los números a andar y ver el trazo, pero que comercialmente y económicamente tener un gran impacto definitivamente, ¿no? Vamos a hablar ahora de algo que también creo que lo tienes ahí en tu cartera, el anillo vial de Lima. Pero para eso hacemos un cortecito y ya regresamos para que César también tenga su capacidad de afrontar algunos temas que son tan importantes. Regresamos. Bueno, tal como decíamos, el anillo vial, pero un ratito que César tiene un tema sobre el bioceánico que es importante. César, dale. Antes del bioceánico, Guido, Pepe, se habla mucho de Corío. Mi impresión es que Corío es un discurso propagandístico, porque con Chancay y el puerto de Marcona, que va a recoger todo el tema de minerales de la zona sur, no sé, ¿Corío tiene alguna posibilidad? O sea, ¿no es un tema redundante a los puertos? O sea, Corío... Mira, los puertos en la costa generalmente, si te das cuenta, han ido en la línea de ser autofinanciados, ¿no? Y Perú le ha ido muy bien con eso, ¿no? Tienes Callao, que incluso van a tener nuevas ampliaciones en breve, con nuevas arenas que se van a plantear. Cada puerto va a invertir 1.000 millones adicionales en los próximos años. Tienes el tema, bueno, si vamos desde arriba, Paita, Salaberry, próximamente Chimbote, que se debe adjudicar a fin de año, que también va a ser una iniciativa privada. Tenemos el caso del puerto de San Martín, o sea, lo que es para PP, ¿no? Al margen de Chancay. Tenemos San Martín, tenemos Marcona, que ya está prácticamente por firmarse el contrato y empezar la ejecución del proyecto a fines de año. Y de ahí tenemos también el caso de Matarani, que va a tener una ampliación, con lo cual eso se va fortaleciendo, y otro que se está levantando y que próximamente probablemente ingrese
Otra iniciativa privada es el caso de Hilo, ¿no? Entonces ahí el sur lo consolidas. Corío, al igual que ETEM, bueno, con diferencia porque ETEM yo creo que podría ser el siguiente puerto que va a entrar en la línea cuando ya, pues eso depende que las granjas y los grandes proyectos de Cajamarca se activen para que tenga la carga, porque los puertos los define finalmente la carga y la demanda que se... Para el caso de Corío, puntualmente, por la complicación, requiere una mega inversión de miles de millones de dólares, indudablemente, y ahí está la apertura del Perú para recibir la inversión para quien quiera arriesgar y considere que eso puede ser un negocio. Pero hasta el momento no ha habido ningún tipo de propuesta Nadie concreta. levantó la mano para Corío. No, yo creo que hay un video bien hecho sobre el tema, viendo el potencial, igual por la zona, por las profundidades y demás, creo que las obras de infraestructura que se requieren demandan muchos miles de millones. Yo sé que es un anhelo de la región de Arequipa tener ese megapuerto, pero yo creo que la demanda es lo que va a marcar esa línea. De repente en un momento de acá, a unos años más, entra una iniciativa que plantee que Corío va, pero temporalmente, y yo entiendo que hasta se ha querido promover eso en varios países, pero no ha prosperado porque no se ve todavía el volumen de negocio, menos en este esquema de autofinanciado, ¿no? Porque si vas a invertir tantos miles de millones, ¿cómo se va a ver el retorno, no? Si bien la ley de puertos ya te permite, ahora sí, se equiparó hace poco con las demás infraestructuras y puede ir hasta 60 años en un contrato de concesión, pero sin embargo no hay todavía el interés del sector privado concretamente con estos puertos. Los otros que te mencionó sí son realidad, están avanzando con inversiones adicionales muchos de ellos y los que se van a activar en corto plazo, ¿no? Yo creo que antes de fin de año quizás haya la sorpresa y ingrese una iniciativa privada para Hilo que también se genera y tiene una posibilidad de ampliación importante también en el área que está ubicado, con lo cual ahí el sur se va complementando muy bien, ¿no? Guardamos Corío en el cajón por el momento, ¿no? Porque el mercado lo va a decir, ¿no? O sea, es un tema de mercado, de inversión privada, y si alguien ve que realmente eso tiene el retorno... Decía alguien China, ¿por qué más? Que tampoco, yo creo que los chinos también hacen esa evaluación financiera para ver realmente... Si ya tienen Chancay, claro. Ya teniendo Chancay, difícil que los chinos entren a Corío. Yo considero que es redundante. Bioceánico, Pepe. Yo creo que, bueno, primero lo que se ha firmado en Brasil es un acuerdo para en 3 años realizar estudios. Sí, exacto. Claro, eso. Hecho. Si acá se están anunciando como si mañana empezara a construir. No, lejos. Y encima, yo creo que Chino va a mirar cuál es la reacción americana sobre Perú y Brasil, que son los grandes destinos de inversión china, y van a decir, oiga, ¿lo han presionado o no pueden hacerle para hacer o no hacer? Sí. Va por esa parte también el tema bioceánico. Sí, es un proyecto que si empieza a operar y va en la ruta adecuada, se logra financiar, va a estar operando en la próxima década, ¿no? O sea, tranquilamente. Y ya sean otros actores políticos también los que estén al frente, ¿sabes? Ya la dinámica del mercado, cómo vaya avanzando, cómo se vaya viendo, justificará pues finalmente que el tren vaya adelante. Pero como te digo, hoy las condiciones presupuestales del Perú no dan para abordar un proyecto de esta magnitud. Entonces habrá que ver de acá que pase a unos 5 o 10 años, ¿no? Perfecto. Y regresando entonces al tema del anillo vial. Oye, el anillo vial quedó dentro de la ciudad, era un anillo para estar fuera de la ciudad y ahora está dentro de la ciudad y encima hay, para financiarlo, hay 5 peajes donde todos estamos de acuerdo que los peajes dentro de la ciudad no deberían existir, ¿no? Y ahí creo que tuviste discrepancias con el ministro de Transporte del momento. No, o sea, el proyecto yo creo igual Lima lo necesita, o sea, por eso un poco se impulsó el proyecto que también lamentablemente demoró más de una década en lograr adjudicarlo porque hubo mucha marcha y contramarcha, por eso yo, como te comentaba hace un momento, es clave que yo creo los proyectos de APP ya no estén en los sectores, todos los nodos deberían pasar a proinversión para ir en otro ritmo y también era importante una reforma de APP para poder simplificar estos procesos. Esa reforma espero que se apruebe en agosto en el Congreso, están ya yendo a la segunda votación. Y en ese sentido, el proyecto necesario tarda con muchas infraestructuras en el país. Nos pasó con yo me acuerdo haber visto alguna vez unos esquemas de las líneas de metro. A inicio de los 70 ya está definido todos los tramos de la línea 1 hasta la línea 6, ¿no? Y estamos en la 2 ejecutándola recién. Entonces, todo eso nos va pasando factura y de hecho da la impresión de que llegan tarde, son más difíciles de implantar, pero que son necesarias y urgentes cada vez más. Solo que tenemos que ir a otro ritmo de cómo se va ejecutando estos proyectos, ¿no? El anillo tiene ese reto de ejecución. Es cierto, después se habla de la perurbana, que de repente es un proyecto que ya los ingenieros tendrían que mirar si es momento de una vez de activarlo, ¿no? Para que entre de manera pertinente y permita un poco
ayudar el caos que tenemos en la ciudad y todo lo que se pierde en materia económica. Y ahora Y las expropiaciones, ¿a cargo de quién estarán? Este contrato también, sabiendo que siempre ha habido problemas, digamos, en lo que es esa etapa de expropiaciones y también de liberación de interferencias, este contrato sí tuvo explícitamente la posibilidad de que en este caso el concesionario pueda apoyar al Estado, ¿no? Poner a su disposición toda la posibilidad, hasta donde puede llegar, porque una expropiación finalmente la define el ministerio, pero al menos toda la gestión documentaria, todos los expedientes y las negociaciones la puede hacer el concesionario con su equipo privado. Y de ahí, bueno, se va un poco, el MTC va compensando esa parte y entra la expropiación, ¿no? Entonces, hay esa colaboración, lo cual ayuda a poder avanzar más rápido, porque es el proyecto más grande también en materia de liberación de predios, ¿no? Somos como 3.500 predios, entonces ese es el gran reto que hay. Hasta un poco más. Más las liberaciones que hay de interferencias y demás, ¿no? Ahora, en el contrato hay una cosa rarísima, porque el contrato dice que el proyecto tiene 3 etapas, sí, y que si la etapa 2, que es donde está el problema mayor de las expropiaciones, no se llega a concretar, igual se puede hacer el 1 y el 3. Yo preguntaba, ¿cómo un perímetro, como un proyecto vial, si se te cae el proyecto, el tramo 2, haces el 1 y el 3, y me imagino que el otro lo haces con ¿cómo? ¿No? No, el contrato también prevé ese tema. O sea, de hecho, ahí hay gatillos, ¿no? Para poder tú empezar a ejecutar los tramos, el 1 o el 3, dependiendo, porque esos 2 tramos sí tienen menos liberación de interferencias, son más sencillos, ¿no? Son más acotadas. Pero indudablemente no hace sentido, pues, tú hacer el tramo 1 si no lo conectas a nada. Entonces, y como el tramo 2 está en la zona más compleja, las entradas a los túneles y demás, y la mayor cantidad de predios, había gatillos que dicen, bueno, si para tú empezar obra tienes que haber liberado el 50% por lo menos del tramo 2, para ver cómo vas. Obviamente, ese 50% en la ruta son de acá a 3 años, más o menos, por el trabajo que hay. Sumamos que en 3 años liberaste solamente el 10%, ya sabes que el tema es cuesta arriba. Entonces hay cláusulas que le llaman el go o no go sobre el proyecto, y en ese sentido simplemente, bueno, se compensa lo que se pudo avanzar, ¿no? En estudios y demás, y ahí quedó el proyecto. No es la idea, es tratar de ejecutarlo. Entonces ahí pues viene el esfuerzo para avanzar en esa línea. Y te llevan al CIADI. No, porque ahí está bien claro establecido ese momento. ¿Por qué te podría llevar un momento si es que obviamente el ministerio no da la posibilidad de una respuesta como está marcado en el contrato hasta el momento? O sea, ya tienen que haberse avanzado en este casi año de que se firmó el contrato varios temas en materia de liberaciones, en materia también de interferencias, de hacer algunos acuerdos. Se han ido 250 viviendas. Sí, hasta el momento, sí. En un poco más de un año, porque también hubo un tema ahí, ¿no? O sea, de hecho el proyecto se empezó a liberar antes incluso de la adjudicación, porque la ley ya te permite ir avanzando, pero en un momento también se perdió la velocidad en eso, el MTC tuvo sus razones para un poco frenar, y esperemos que ahora nuevamente se tome la dinámica, porque es clave. Ahora, esos son todos los proyectos que también se está buscando que pueda ser transferido por inversión, se están haciendo los arreglos institucionales para ello, y ojalá que en breve se concrete, porque aquí creo que podríamos avanzar mucho más rápido, ¿no? En los países desarrollados, normalmente, una última... No, sí. En los países desarrollados, normalmente, y tú estás en el sitio perfecto para responderme esa pregunta, se separa, y están separados, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía. Así es. Y en las empresas grandes también. Uno es el que recauda y otro es el que gasta. ¿No es cierto? Por sanidad. En el caso de mi país, están unidos. Y yo veo que Proinversión debería ser el Ministerio de Economía, y lo que hoy día es el Ministerio de Economía debería básicamente ser nada más que Hacienda. ¿Cómo te suena eso? Es que la parte de economía, en realidad hay mucha más, como esto ya configurado, ¿no? No solamente está el tema de proyectos, que hay una dirección para ello. Acuérdenme, también tiene la competencia sobre todo el tema del sistema financiero, AFP, todo el esquema de la innovación que hay ahí. Hay un tema también vinculado a la economía internacional, a tratados internacionales, los TLC, todas las nuevas dinámicas que se pueden ir generando allí. Hay un tema de los ingresos tributarios, también la política tributaria en ese sentido se marca desde el lado de economía. Entonces hay direcciones de Pero generar... mandémoslo a Hacienda, pues, ¿no?
habría que ver el choque también dependiendo, bueno, si se trata de optimizar en esa línea, sí, pero de hecho hoy en día tiene esa decisión misma, porque en Hacienda más es el tema presupuestal propiamente dicho, tesoro, ¿no? El manejo, recaudación, ¿no? El tema de tesoro y los temas también, no, básicamente el manejo de endeudamiento, cómo sale todo el tema de deuda y también temas, algunos otros temas vinculados a, hay un tema de rectoría en recursos humanos también y en abastecimiento que tiene el MEF, entonces esto está un poco bien distribuido, ¿no? De hecho, y también es complejo porque ese mundo interno también obviamente contrapone en situaciones. O sea, yo siempre digo, en el paso por el BES, la parte de economía es súper interesante en la medida que tú vas buscando medidas, pues hacer el trabajo conjunto con los gremios para ver medidas para apuntalar el desarrollo económico, para destrabar las inversiones. Para ¿No meterías planificación un poquito ahí? Es necesario. ¿El Perú necesita planificación o no? Totalmente. No, pero por supuesto que sí. O sea, es un punto. Está pintado hace años. Es increíble que un país como el Perú no tenga planificación. Estudios, libros, publica y nadie le abola. No, falta definitivamente, y sobre todo para los proyectos, porque o sea, el MEF hace el PENIS, que es un plan nacional, pero igual tiene un alcance determinado, pero sí falta una labor que creo debería ser ese plan, pero que no tiene el músculo para hacerlo. Por eso creo que cuando se planteó la opción del Ministerio de Infraestructura, como es el MOP de Chile, el MOP de Chile tiene pues un área que tiene que ver con todo el tema de la planificación. Es un viceministerio de planificación. Yo soy un viceministerio que es el que ejecuta, sea en obra pública tradicional o sea en inversiones privadas o APPs. Y así está bien clarito, ¿no? En esa línea es como está armado este ministerio. Y así le funciona, y en Chile avanza todo lo que avanza en materia de, porque hay ese tipo de planificación. Pero acá nosotros todavía tenemos esa tarea dispersa y eso también es contraproducente porque por eso nos llegan pues los proyectos sin mayor criterio de priorización y no necesariamente apuntan al cierre de la brecha, que es el objetivo que se tiene, ¿no? Un pequeño corte y regresamos. Ese plan fortalece, antes de irnos, sí. Ese plan lo fortalece con más presupuesto. Eso es Hacienda. Y con una mirada, sí, y con una mirada también de ver cómo, o sea, está en PCM, hay que repararlo bien. Peso político le falta también, ¿no? Y una mirada de que tiene que ser ese rol, tiene que tener un equipo técnico que realmente conozca de proyectos, conozca esa línea, porque esa es una reconfiguración mirada del país, ¿no? Un corte y regresamos. El caso Petroperú, bastante trillado, pero quiero referirme a declaraciones recientes del ministro Pérez Reyes, que habló de reestructurar. ¿Cómo entiendes eso, lo que explicó Pérez Reyes? ¿Qué significaría para ti reestructurar? Mira, yo creo que Pérez Reyes, yo creo que Petroperú ¿qué quería decir? No, yo creo que es un tema ya de discusión país, ¿no? Yo particularmente soy un convencido y lo digo abiertamente que las empresas públicas en el país no funcionan. Lamentablemente, y ahí tenemos los problemas que tenemos en general, los foros que se dan. Petroperú, ya sabemos todo el apoyo que recurrentemente ha hecho el Estado para tratar de tener salvavidas otra vez, pero la empresa en algún momento intentó, con algunas gestiones interesantes que hubieron en las presidencias, encontrar el rumbo, pero a la larga en el balance el resultado ha sido negativo, ¿no? Igual pasa en agua, por ejemplo, donde hay un montón de brechas y las empresas han sido incapaces también de avanzar en el cierre de las mismas. Entonces, es un modelo que creo que ya ha fracasado y que hay que darle una mirada distinta. Yo particularmente soy un convencido de que tiene que entrar un socio privado que pueda inyectar capital, que pueda apoyar, traer know-how y realmente poner en valor. En las condiciones actuales, Pepe, con 7.000 millones de deuda, ¿quién le va a interesar? A mí me tocó, en el tiempo que estuve, tocaron la puerta sorprendentemente bastantes empresas y muy grandes en el mundo, que con mucho interés. Obviamente el tema de la deuda tiene que tener un tratamiento especial, hay que ver esa reestructuración de la que habla, cómo se va, porque ya de una manera el Estado ha puesto muchas garantías, pero el tema es si debe seguir metiendo plata en un saco roto o simplemente ya tratar de tener un corte, ¿no? Y ver una viabilidad en ese sentido. Yo siempre digo que el interés de muy pocos no puede estar por encima de la población y del país, ¿no? Y esos muy pocos son los sindicalizados en general en este tipo de empresas. Pasa en muchos sectores, como te digo, con muchas experiencias que no han sido factibles para el país. Y Petroperú no escapa de ello. Entonces, el año pasado hubo un decreto de urgencia con bastante esfuerzo, que costó mucho creo sacarlo desde el Ejecutivo, con tareas muy concretas para avanzar y tratar de encontrar el rumbo, pero hace el balance y mira el seguimiento de lo que se ha avanzado y ha sido muy marginal, ¿no? Entonces ahí falta un poco de un shock de gestión importante, ¿no? De tener un ojo distinto. Como te hubieron empresas grandes que se han acercado con muy marcado interés por las partes de la infraestructura de Petroperú, de poder ingresar, de ponerlas en valor, de poder tranquilamente inyectarle capital, invertir, pero son obviamente operaciones, este tipo de acercamientos de abrir accionariado y de que ellos puedan hacer un due diligence
como se requiere, demora, ¿no? O sea, toma sus tiempos. Tranquilamente ahí nos hablan de firmar acuerdos de entendimiento, pero para tener un año más o menos estudiando y explorando la real condición del oleoducto, de las diferentes infraestructuras, pero el problema sabemos que está es coyuntural ya de materia de cómo va un poco generando los problemas de los pasivos que hay que abordar, ¿no? Y ahí viene la complicación, ¿no? Yo por lo que he entendido creo que más que una reestructuración va a ser, o sea, es un poco postergar hacia adelante el pago de las acreencias que se tiene, ¿no? Darle ese tipo de respiro, ¿no? Estamos hablando de la del Estado, porque el Estado tiene 2.300 millones de dólares y afuera hay 4.100. Y al banco se le pone. Sí, al Banco de la Nación se le ponen problemas porque indudablemente el comenzar a tener esas cuentas así pendientes, también su calificación crediticia se comienza a complicar. El tema de los préstamos que vienen de fuera, creo que por aquí han estado hace unos días, también los principales acreedores preguntando y preocupados por el tema y están esperando una línea clara. Claro, todo el mundo sabe que finalmente el Estado es el aval final y el que tendría que afrontar ante cualquier situación extrema, ¿no? Pero es lo que no se quiere, no podemos seguir, digamos, afrontando este tipo de cosas cuando no hay un rumbo. O sea, el tema es, nosotros fuimos bien claros, nosotros dijimos el primer día que no iba a haber un sol para Petroperú y que tenía que hacer todo el esfuerzo necesario para poder enrumbar y estamos esperando que la gestión realmente dé los resultados y sobre esa línea apuntamos. Y bueno, hoy creo que están saliendo muchos titulares sobre la situación que está algo compleja. Yo creo que bueno, el Ministerio de Economía tener un poco, y conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, que ambos son los accionistas principales, tienen que obviamente tomar el toro por las astas, ¿no? Pepe, ¿y el reinfo? Se ha avanzado, ¿no? O sea, se ha avanzado, creo, la semana pasada el ya comenzar a eliminar el número de aquellos que no están activados es un buen paso. La minería ilegal en general, sin duda, nos ha ido ganando progresivamente en el son desde ahora y ha venido progresivamente a llevarnos al nivel actual con todas las situaciones catastróficas que han sucedido. Lo de Patas, pues ya fue, digamos, lo más terrible que puede ocurrir. Y yo creo que sí, es un segmento que está moviendo muchos recursos. Se exporta en oro tanto lo mismo en materia ilegal como legal. Eso también es un indicador pues, complejo. Entonces yo creo que tiene que haber una mirada de salida conjunta porque no nos hace bien como país. Y no solamente es la minería en donde tenemos esta problemática de ilegalidad e informalidad, pero en general es informal, ¿no? Un 70% de... Acuérdate tú mismo cómo cuando veías promoviendo allá por los 90, que trate que ese segmento para comenzar un poco a ayudar a formalizar, a que la pequeña empresa tenga esa línea, es un tema de tarea pendiente, ¿no? Que requiere una reforma tributaria, que requiere una reforma laboral, que son las famosas reformas de segunda generación que tienen que entrar con más profundidad para poder realmente avanzar en esa línea y ver en qué ha fallado el Estado para fomentar esta situación y no tenerlos en la formalidad y generar una dinámica distinta, porque teniéndolos en la formalidad definitivamente genera también mayores ingresos, mayores posibilidades y te evitas también de todo. Por ejemplo, a mí me tocó ver el año pasado un proyecto que fue el Algarrobo en Piura, y hace 20 años pasó lo mismo, se tumbaron un proyecto como Tambo Grande, con el cuento de que se iban a mejorar los limones y se iba a complicar todo. Había una mina que tenía un alto estándar en ese entonces para operar en la zona y se tuvo que ir. 20 años después, Manhattan, ¿no? Se va a la zona 20 años después y ¿qué pasó? El peor desastre que puede haber ambientalmente, ¿no? Cómo se había todo también el empobrecimiento de la zona, las pocas oportunidades para la población. Entonces, se fue con un proyecto nuevo que es el Algarrobo, planteando que iba a haber un esquema donde la agricultura iría primero y la minería subterránea complementaría de una manera distinta para que el proyecto se aborde. Y también se explicó esto muy bien a la población, se fue a la academia a discutir también con las nuevas generaciones que viven allí y se entendió y el proyecto está avanzando, pero hay que cuidarlo. O sea, es un proyecto que hay que seguirlo y que el Estado tiene que acompañar y generar las condiciones para que esto fluya, porque si deja solo al concesionario, lamentablemente le van a cargar toda la ausencia del Estado por décadas en las cuales no se han cerrado las brechas y no tiene por qué el empresario privado tener que tener esa responsabilidad. Que puede apoyar a cerrarla sí, que tiene mecanismos de cobrar por impuestos que puede ayudar también, pero hay que trabajar de manera conjunta, ¿no? Y en equipo. Pero ya que habla de minería en Piura y el caso de Río Blanco y Sillín, ¿en qué va eso? ¿En qué ha quedado? Pues ya tiene años. Sí, yo creo que a raíz del Algarrobo, creo que hay interés de volver a abordarlo, porque como te digo, lo del Algarrobo hasta el momento ha venido dando resultados, pero no hay que descuidarlo. Y yo creo que esa puede ser una ruta interesante para este proyecto de Río Blanco y otros que hay en el país también que tienen esa problemática. O sea, en minería tenemos 60.000 millones de dólares esperando para poderlo desenterrar y ya identificados con proyectos, ¿no? Con nombre y apellido que tienen que salir, que se han trabado por tramitología, que demora
un momento nuestro amigo Picasso me contaba, ¿no? Que hace 20 años, 30 trámites y en 5 años tenías el proyecto. Hoy día tienes 300 trámites y por lo menos en 15 años, si tienes suerte, lo tienes, ¿no? Si es que el proyecto finalmente... Entonces ahí en el tiempo pasó algo que nos sacó de la ruta. Entonces eso es lo que tenemos que un poco replantear y volver a abordar para que todo este recurso que está allí y que obviamente cuando lo logres poner en valor te va a generar un círculo virtuoso porque hay mucho más por explorar todavía para generar más minería, más recursos, te va a aportar crecimiento económico adicional y puedes realmente liderar en producción de cobre en el mundo, o sea, sin ningún problema, pero hay que trabajarlo y abordarlo de una manera. También la interacción de las mineras con las comunidades. Es importante, sí. Eso es sí, o sea, han ido aprendiendo en el tiempo, ¿cierto? Un mal antecedente y eso terminó perjudicando a Tía María. Que Anacocha también tuvo un muy mal antecedente y Fruto Conga. Entonces también hay una responsabilidad de los mineros que tienen que ver cómo interactúan con la comunidad. Vamos, fue un éxito su oportunidad, luego desvirtuado, y que Yabeco se ha manejado muy bien, que es muy diferente a lo que ocurre con Sauder y con Yanacocha. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hay lecciones aprendidas que hoy en día esto se está enfocando de una manera distinta, hay instrumental. Además tenemos la suerte de que nuestros metales pues también van a tener una alta demanda importante global en los productos porque estamos ahí, por suerte todavía van a ser insumos importantes para todo este nuevo mundo tecnológico que existe, entonces hay que trabajarlos y aprovechar una riqueza que tiene el país, que tiene que aprovecharse, trabajarse bien. Definitivamente yo creo que también hay instrumental adicional para que las empresas mineras que tienen tiempo aquí o las nuevas que se van afincando tengan un mejor relacionamiento con la comunidad. No quita que vas a tener siempre al frente por temas ideológicos, por temas antimineros, o temas políticos, hay una facción en contra, pero yo creo que hay que trabajarla y tener el mensaje correcto y demostrar que es una ruta que a la larga, concretando los proyectos bien, de manera responsable, transparente, el Perú va a salir ganando y la población circundante sobre todo, ¿no? Sobre todo en esta época de términos de intercambio tan favorables para el Perú. Nunca en la historia del Perú hemos tenido estos términos. Imagínate, de intercambio, ¿no? si esos 60.000 millones vivías todavía en producción. Imagínate lo que tendríamos ahorita como economía. Estarías hablando de superávit fiscal, pues, pero cuantioso, en volumen más de 100.000 millones de dólares exportados y un círculo bastante benigno y poder atacar más brechas de infraestructura con más recursos disponibles. Pepe, políticamente vienen elecciones. ¿Vas a participar políticamente? No, yo soy un técnico de formación. ¿Vas a esperar que gane alguien y te necesite? No, tampoco. Yo conozco por suerte, o sea, he tenido mucha interacción con diferentes partidos, las bancadas en el Congreso, ¿no? Los gobernadores, alcaldes. Hay una excelente relación con ellos. Yo lo que espero es que el Perú vote lo mejor posible para poder tener una buena línea de acción y que la economía siga el franco crecimiento y que haya esta línea, ¿no? ¿Regresarías al MEF? Yo soy funcionario público y siempre estoy dispuesto a regresar cuando me invitan a servir a mi país, yo feliz, ¿no? Porque yo creo que hay mucho por hacer, entonces en ese sentido me siento muy cómodo, no, sea además, la cantera que sea, ¿no? Además, siempre es bueno que gente capacitada esté en los cargos que deben estar. Gracias. César. Bueno, sí, ya ocupó el tiempo. Quedó en cartera un par de temas, Pepe, y ya no da el tiempo. Me salvé. Gasoducto costero, con Enagás denunció penalmente, ¿no? En el caso de Gasoducto Sur, y que es el promotor de ese proyecto. ¿Tienes algún comentario sobre eso? Sí, mira. Escucho no a TGP. Mira, yo creo que definitivamente cuando estaba en el ministerio, desde antes ya el tema de la adenda de DGP había visto el planteamiento. Sabemos que Proinversión tenía el encargo de gasoductos, ¿no? De sacar el nuevo gasoducto, sacar adelante. Y ese proyecto cofinanciero era como 7.000 millones de dólares, ¿no? Entonces había que actualizar los precios y ver un poco el esquema, y además del arbitraje que se tenía al frente. Hicimos el intento por cerca de un año de buscar a una consultora especializada para hacer los nuevos estudios y nadie levantó la mano. Fue complicadísimo, el mercado no respondió, incluso el MINEN nos había transferido los recursos. Ahí están los decretos que un poco manifiestan ello y no se prosperó. Entonces, TGP nos tocó la puerta planteando la posibilidad de la adenda y decía, mira, nosotros hemos evaluado, quisiéramos llegar, ¿no? El ducto costero, conectarlo con lo que va a ser la petroquímica, son más o menos 2.000 millones de dólares de inversión, obviamente que era un open book para discutir esos montos, a cambio de 10 años de plazo de concesión. Bueno, y esto tiene que discutir si son 10 años, son 9, son 8, dependiendo del caso del modelo económico financiero, lo que vaya un poco arrojando. Esa era un poco la línea. Y también una solución ad hoc para Cusco, porque de todas maneras Cusco tiene todo el hecho, obviamente, de maximizar el uso del gas que tiene allí, ¿no? Entonces, ese era un poco prácticamente partir de... sin llegar hasta el Cusco,
son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, eran dos personas. Era hacer la solución A2 para Cusco con los estudios que también se iban a trabajar con preinversión. Se estaba haciendo la preinversión al respecto para tener una solución ad hoc netamente para Cusco que sea más eficiente y no pues venir hasta aquí y regresar. Todavía no hay una cifra para el Cusco, ¿no? La cifra se calculaba como el proyecto más o menos era alrededor de $800 millones como cofinanciamiento, pero ya entre cofinanciar 7.000 y 800 no hay mucho que darle, no hay mucho que abordar ahí. Además, incluso esa era un poco la salida. Se fue a explicar, fuimos a conversar en la región, ¿no? También con los gobernadores, y había una línea interesante de que se entendió que eran un proyecto partido en dos y cada uno caminaba en paralelo. Esa era la solución porque tenemos gas, estamos reinyectando, estamos postergando nuevas exploraciones. El hecho de que tenemos gas es un cuento. El libro de reservas te da 15 años. Pero es que hay que seguir explorando. Yo creo que la zona del Candamo, o sea, abajo. Pepe. Eso sí, ya, la cuenca Madre de Dios. Ahí ya los técnicos y los estudios son los que tendrán que hablar. Entonces, pero lo otro que mencionas también, lo del norte, sí fue preocupante. Este problema también de irnos, porque también hay un tema ahí importante desde lo regulatorio, hay que mirarlo bien, porque también se está planteando, ¿no?, el nuevo estudio tarifario para seguir llegando el gas al norte hacia la zona de Piura, y se entra en un problema, creo que está por acabar en un arbitraje, ¿no? Pero en el peor escenario, porque se frena la expansión, por un tema de discusión con el regulador, también se frena la posibilidad de seguir, digamos, inversiones por $500 millones adicionales que quería comprometer la empresa, y estamos en un arbitraje que lo más probable es que el país lo pierda. Pero ese tema lo hemos abordado con Guido acá en el programa. Uh-huh. El tema es la discusión de cuánto cuesta el transporte del gas líquido. Uh-huh. Y el valor que me han ido cobrando era como 4 por unidad de energía. Uh-huh. Y el valor regulado ahora llega a menos de 2. Uh-huh. Pero hoy día hay privados que hacen esa ruta con menos de 2. Uh-huh. Entonces el tema era qué tanto lloran los amigos colombianos. Uh-huh. Porque nos amenazan con el CIADI y el mercado dice que el valor es la mitad de lo que me han ido cobrando. Uh-huh. Es un tema que amerita discutir por parte de la autoridad. Sí, porque también yo vi algunos inputs, digamos, que se cargaron en el modelo, y habían algunas variables que creo que en materia, digamos, de lo que puede ser cuánto te demoras en transportarlo, por decir, de vía terrestre, si sabes que con la congestión que hay puede ser 15 horas, no te pueden reconocer que solamente pues sean 8, ¿no? Por decir el caso. O sea, hay temas también que hay que ir afinando. Pero es una discusión. Por eso, Pepe, lo que hay es experiencia actual de gente que transporta gas líquidos al norte, uh-huh, abasteciendo industrias a la tarifa que te digo. Uh-huh. Y eso es que los kilómetros y no sé cuánto suena a discurso colombiano, ¿no? Sí. Cuestión de motivo de mirarlo, ¿no? O sea, es abrir los números y mirarlos. Eso es finalmente técnicamente como se define, ¿no? Y ahí se ven las posiciones. Bueno, no, gracias. No molesto más. No, está bien, ese es tu terreno, ahí no voy a entrar a discutirlo. Bueno, Pepe. No, gracias, Guido, gracias. Muchas gracias. Un placer de que hayas estado en esta casa, para nosotros un gusto, y más adelante probablemente nos volveremos a juntar para seguir hablando y proponiendo. Muchas gracias, y éxito lo que viene el programa. Gracias a los dos. Listo, Pepe, gracias. Chao. Chao, Guido. Chao. Oye, no saludó a la doña. ¿Cómo? No ha saludado a la doña, su cumpleaños. Uy, ahora la saludo. No. De todas maneras. Chao. Chao.